La noche en el norte no es silenciosa. Está llena de viento, de estrellas, de recuerdos antiguos. Bajo ese cieses no descansan, observan. Entre ellos hay uno que nunca duerme, no porque no pueda, sino porque sabe demasiado. Esta no es una historia de batallas ni de héroes, es la historia de una mente inquieta, la historia de Odín. Imagina por un momento que estás dispuesto a arrancarte tu propio ojo. No por accidente, no por enfermedad, sino voluntariamente, con plena conciencia, sabiendo exactamente lo que estás haciendo. Ahora imagina que lo haces por conocimiento, por sabiduría, por poder. Suena a locura, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hizo el gobernante supremo de los 9 reinos nórdicos. Y lo más perturbador no es el acto en sí, sino lo que este dios estaba dispuesto a sacrificar después. Porque el ojo fue solo el principio. Hoy vamos a adentrarnos en la mente del ser más complejo, fascinante y aterrador de toda la mitología nórdica. Odín. No el personaje de Marvel que conoces de las películas, no la versión romantizada que aparece en los videojuegos, sino el Odín real, el Odín de las sagas antiguas, el dios que los vikingos temían tanto como adoraban. Y te advierto algo desde ahora. Lo que descubrirás sobre este dios va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa ser poderoso. Porque Odín no es simplemente un dios guerrero, es algo mucho más inquietante que eso. Aquí está el primer detalle que nadie te cuenta sobre Odín. Técnicamente, no debería existir. Déjame explicarte por qué esto es tan importante. En la cosmología nórdica, antes de que existieran los dioses, antes de que existieran los humanos, antes de que existieran incluso los mundos tal como los conocemos, solo había 2 cosas. Niflheim, el reino del hielo eterno, y Muspelheim, el reino del fuego infinito. Entre ambos, un abismo vacío llamado Ginnungagap. Del encuentro entre el hielo y el fuego surgió Ymir, el primer gigante de escarcha. De su sudor nacieron más gigantes, y de la escarcha que se derretía apareció Audumla, una vaca primordial que lamía los bloques de hielo salado. De esa acción surgió Buri, el primer ser que se convertiría en ancestro de los dioses. Pero aquí viene lo fascinante. Odín es nieto de Buri. Su padre fue Bor, su madre fue Bestla, una gigante. Sí, escuchaste bien. Odín tiene sangre de gigante corriendo por sus venas. El líder de los Aesir, el enemigo mortal de los gigantes, el arquitecto del Ragnarok, donde luchará contra ellos, es mitad gigante. ¿Captas la ironía? Odín es literalmente una contradicción viviente desde su nacimiento. Y esta contradicción define todo lo que hace, porque junto con sus hermanos Vili y Ve, Odín cometió el primer acto de violencia cósmica registrado en la mitología nórdica. Asesinaron a Ymir, su propio ancestro distante. Tomaron su cuerpo masivo y crearon el mundo de él. Su carne se convirtió en la tierra, sus huesos en las montañas, su sangre llenó los océanos, su cráneo formó el cielo. Piénsalo bien. El universo entero, según los nórdicos, está construido sobre un acto de traición familiar y asesinato. Y Odín fue el arquitecto. Ahora, si pensabas que después de crear el universo, Odín se relajaría en su trono y disfrutaría del poder, estás completamente equivocado. Aquí está la cosa con Odín que lo hace radicalmente diferente a casi cualquier otra deidad en cualquier otra mitología. Está obsesionado con el futuro, no con el presente, no con su gloria actual, con lo que viene. Los nórdicos creían que el destino ya estaba escrito. Las Nornas, 3 figuras misteriosas que ni siquiera los dioses podían controlar, tejían el destino de todos los seres, incluidos los dioses mismos. Y Odín sabía algo que lo atormentaba cada segundo de su existencia. El Ragnarok era inevitable. El fin del mundo, la batalla final, su propia muerte. Imagina vivir sabiendo exactamente cómo vas a morir, sabiendo que no puedes evitarlo. ¿Qué harías? ¿Te rendirías? ¿Vivirías el presente sin preocuparte? Odín hizo lo contrario, se obsesionó,
Y esta obsesión lo llevó a hacer cosas que ningún otro dios haría, cosas que incluso los vikingos consideraban extremas, cosas que cruzan la línea entre valentía y locura. Volvamos al ojo. Odín sabía de la existencia de Mimir, un ser de sabiduría incomparable que custodiaba un pozo en las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo. Cualquiera que bebiera de ese pozo obtendría conocimiento profundo sobre el pasado, el presente y el futuro. Odín viajó hasta allí. Le pidió a Mimir beber del pozo y Mimir le puso un precio, un ojo. No dinero, no un favor, no un juramento, un ojo. La mayoría de los dioses habrían negociado, habrían buscado otra manera, habrían regresado con un ejército para tomar el pozo por la fuerza. Odín, sin dudarlo, tomó su propia lanza, se arrancó el ojo y lo dejó caer en el pozo. Bebió y obtuvo la sabiduría. Pero aquí está el detalle que hace que esto sea aún más perturbador. Después de obtener ese conocimiento, después de ver más claramente que nunca antes el destino que le esperaba, Odín no se detuvo, se volvió más desesperado, porque ahora sabía exactamente cuánto necesitaba aprender, cuánto necesitaba prepararse. El conocimiento no lo tranquilizó, lo aterrorizó. Si pensabas que sacrificar un ojo era el límite, espera. Existe un poema llamado Havamal, parte de la Edda poética, donde el propio Odín describe en primera persona algo que hizo. Y es aquí donde la cosa se pone realmente oscura. Odín se colgó a sí mismo del árbol del mundo, Yggdrasil, se atravesó con su propia lanza y permaneció allí, sin comida, sin agua, durante 9 días y 9 noches. Él mismo se sacrificó a sí mismo. Lee esa última línea otra vez. Se sacrificó a sí mismo, a sí mismo. En sus propias palabras del Havamal, sé que colgué del árbol azotado por el viento 9 noches enteras, herido por la lanza y entregado a Odín, yo mismo, a mí mismo. ¿Por qué? Para obtener las runas. Las runas no eran simplemente un alfabeto para los nórdicos, eran poder mágico en forma física, eran la capacidad de manipular la realidad, de ver lo invisible, de controlar fuerzas que ni siquiera otros dioses podían comprender completamente. Y solo podían obtenerse a través del sufrimiento extremo. Piensa en la psicología detrás de esto. Odín no estaba siendo castigado por alguien más, no había un dios superior torturándolo. Él eligió esto. Se infligió esta tortura porque creía que el conocimiento que ganaría valía más que 9 días de agonía indescriptible. Al 9º día, mientras colgaba al borde de la muerte, las runas se rebelaron ante él. Gritó de dolor y éxtasis simultáneamente, cayó del árbol y renació como algo más que un dios. Se convirtió en el maestro de la magia rúnica, el único ser capaz de usar ese poder en su forma más pura. Pero aquí está la pregunta que debería estar resonando en tu mente ahora mismo. ¿Qué tipo de ser elige el tormento voluntario para ganar poder? ¿Es valentía? ¿Es sabiduría? ¿O es algo más cercano a la obsesión patológica? Ahora llegamos a un aspecto de Odín que lo diferencia radicalmente de figuras como Zeus, Júpiter o incluso el dios abrahámico. Odín miente, constantemente. En la mitología nórdica, Odín tiene más de 200 nombres diferentes. Grimnir, Gangleri, Harbard, Bolverk. Cada nombre representa un disfraz diferente, una identidad falsa, una máscara que usa para moverse entre los 9 reinos sin ser reconocido. ¿Por qué el gobernante supremo de los dioses necesita esconderse? ¿Por qué el ser más poderoso del cosmos necesita engañar? Porque Odín comprende algo fundamental que otros dioses no entienden. El poder abierto tiene límites. El conocimiento requiere humildad. Para aprender de los mortales, no puedes presentarte como un dios. Para descubrir secretos, no puedes mostrar tu verdadera identidad. Hay una historia fascinante en la Edda poética donde Odín, disfrazado como un anciano llamado Grimnir, visita al rey Geirrod. El rey, no reconociendo al dios, lo tortura colocándolo entre 2 fuegos durante 8 noches, sin comida ni agua. Durante esas 8 noches, Odín recita poemas sobre la cosmología, sobre los dioses, sobre los 9 reinos.
revela conocimientos profundos sobre la naturaleza de la realidad. Y solo en la última noche revela su verdadera identidad. El rey Geirrod, horrorizado al darse cuenta de que ha estado torturando al padre de todos, intenta correr hacia él para liberarlo y pedir perdón. En su prisa, tropieza con su propia espada y muere. Odín simplemente se va. No hay venganza dramática, no hay castigo divino, solo la fría realidad de que las acciones tienen consecuencias y que el Dios Supremo había estado observando y juzgando todo el tiempo. Este patrón se repite una y otra vez. Odín aparece como un viajero anciano y prueba a héroes, reyes y guerreros. Los que muestran hospitalidad y sabiduría son recompensados. Los que muestran arrogancia y crueldad, bueno, terminan como Geirrod. Ahora hablemos de algo que la mayoría de las adaptaciones modernas ignoran completamente. Odín como padre. Odín tiene muchos hijos. Thor, el más famoso, Balder, el más amado, Vali, nacido específicamente para vengar a Balder, Vidar, el silencioso, y muchos otros, tanto con su esposa Frigg como con otras diosas y gigantas. Pero aquí está el detalle oscuro. Odín es un padre terrible. No en el sentido de que es abusivo o violento con ellos, aunque a veces lo es, sino en el sentido de que usa a sus propios hijos como piezas en su juego cósmico contra el destino. Tomemos a Balder, por ejemplo. Balder era el dios más puro, más amado, más luminoso de todo Asgard. Su madre Frigg, aterrorizada por los sueños que predecían su muerte, hizo jurar a cada cosa en los 9 reinos que nunca dañaría a Balder. Cada piedra, cada planta, cada animal, cada metal, excepto el muérdago. Era tan insignificante que Frigg lo pasó por alto. Loki, siempre el caótico, descubrió esto. Fabricó una lanza de muérdago y engañó al ciego Hodor, hermano de Balder, para que la lanzara durante un juego donde los dioses se divertían arrojando cosas a Balder, sabiendo que nada podría herirlo. La lanza atravesó a Balder, cayó muerto. El luto en Asgard fue absoluto. Frigg envió a otro de sus hijos, Hermodor, a Helheim, el reino de los muertos, para negociar el regreso de Balder. Hel, la diosa del inframundo, accedió con una condición. Si cada ser en los 9 reinos lloraba por Balder, él podría regresar. Todos lloraron, cada dios, cada humano, cada animal, cada piedra, excepto una giganta llamada Thok, que muchos creen era Loki disfrazado. Balder permaneció muerto. Y aquí está la parte que hiela la sangre. Odín sabía que esto iba a suceder. Había visto el futuro, conocía el destino de Balder y no hizo nada para prevenirlo. ¿Por qué? Porque la muerte de Balder es una de las señales del Ragnarok. Es parte de la cadena de eventos que lleva al fin del mundo, y en la mente retorcida de Odín, incluso la muerte de su hijo más amado es aceptable si sirve a su plan mayor. Odín literalmente sacrificó a su propio hijo como parte de su estrategia contra el destino. Ahora, si has visto las películas de Marvel o jugado God of War, probablemente piensas en Odín como un guerrero noble, un rey justo que lucha con honor. Olvida todo eso. El Odín de la mitología nórdica es todo menos honorable en batalla. Es traicionero, manipulador y absolutamente despiadado. Tiene 2 cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria, que vuelan por los 9 reinos cada día y regresan para susurrarle todo lo que han visto. Tiene 2 lobos, Geri y Freki, que lo acompañan constantemente. Posee Sleipnir, un caballo de 8 patas que puede viajar entre los mundos, pero su arma más importante es Gungnir, su lanza, que nunca falla su objetivo. Excepto que Odín no la usa solo para atacar enemigos en combate honorable, la usa para declarar guerras. En la mitología nórdica se creía que arrojar una lanza sobre un ejército enemigo mientras invocabas el nombre de Odín dedicaba esas muertes al dios. Era una forma de sacrificio en masa. Los vikingos hacían esto antes de las batallas. Arrojaban una lanza sobre el enemigo y gritaban: «Odín os posee a todos». Básicamente estaban diciendo: «Todos ustedes van a morir, y sus almas pertenecen al Padre de todos». Y Odín aceptaba esas almas, pero solo las mejores.
Solo los guerreros más valientes que morían en combate eran llevados a Valhalla por las valquirias. El resto, incluso si habían sido guerreros, pero murieron en sus camas o de enfermedad, iban a Helheim. Aquí está la cosa que hace que esto sea aún más oscuro. Odín necesita a esos guerreros en Valhalla, no por honor, no por recompensa, los necesita como su ejército para el Ragnarok. Los Einherjar, los guerreros muertos de Valhalla, pasan cada día luchando entre sí en combates brutales. Cada noche, sus heridas se curan y festejan, y repiten esto eternamente, hasta el Ragnarok, cuando Odín los liderará en la batalla final contra las fuerzas del caos. Valhalla no es el paraíso. Es un campo de entrenamiento eterno para una guerra que ya está perdida. Porque Odín sabe, ha visto en sus visiones, que perderá, que morirá devorado por Fenrir, el lobo monstruoso, que Asgard caerá, que los 9 reinos se quemarán. Y aún así, recluta guerreros, entrena ejércitos, se prepara. Aquí llegamos al corazón de lo que hace a Odín tan fascinante y aterrador a la vez. Es un dios que lucha contra lo inevitable. En la mayoría de las mitologías, los dioses son eternos, inmortales, todopoderosos. Zeus gobierna el Olimpo para siempre. Ra viaja por el cielo cada día sin fin. Los dioses abrahámicos son eternos e inmutables. Pero Odín sabe que va a morir, sabe cuándo, sabe cómo, y sabe que no puede evitarlo. Las Nornas han tejido su destino. El Ragnarok vendrá. Fenrir lo devorará. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer para cambiar eso. Entonces, ¿por qué sigue luchando? ¿Por qué sigue buscando conocimiento, acumulando poder, reclutando guerreros, si sabe que todo es inútil? Esta es la pregunta que define a Odín, y la respuesta revela algo profundo sobre la filosofía nórdica. Los nórdicos no creían en la salvación, no creían en la victoria final del bien sobre el mal, no creían en finales felices garantizados. Creían en algo mucho más crudo, el valor del esfuerzo a pesar de la futilidad. Odín lucha porque luchar es lo que define quién es. No lucha para ganar, lucha porque rendirse sería traicionar su propia naturaleza. Hay un concepto en la cultura nórdica que no tiene traducción directa. Drenskap. Es algo parecido a valentía, pero más profundo. Es hacer lo correcto, actuar con honor, luchar por lo que vale la pena, incluso cuando sabes que vas a perder. Odín es la personificación de Drenskap en su forma más pura y retorcida. Ahora vamos a entrar en territorio que incluso muchos estudiosos de la mitología nórdica evitan: la relación de Odín con el Seider. El Seider era una forma de magia nórdica asociada principalmente con las mujeres. Era considerada vergonzosa para los hombres practicarla, incluso para los guerreros, porque involucraba trance, posesión y lo que los nórdicos consideraban comportamiento afeminado. Y Odín la practicaba, abiertamente. Según las sagas, Odín aprendió Seider de Freyja, la diosa de la fertilidad, la guerra y la magia, y lo usaba constantemente para ver el futuro, para cambiar de forma, para influir en las mentes. Esto causaba controversia incluso entre los propios dioses. Loki, en el poema Lokasena, insulta a Odín específicamente por esto, acusándolo de comportamiento poco masculino. Pero Odín no se disculpa, no se avergüenza, porque para él, el poder es poder, sin importar de dónde venga o qué reglas sociales rompa para obtenerlo. Esta voluntad de cruzar fronteras, de romper tabúes, de hacer lo que nadie más haría, esto es lo que hace a Odín diferente de todos los demás dioses. Thor es fuerte, Frey es próspero, Tyr es honorable, pero solo Odín es completamente amoral en su búsqueda de conocimiento. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Es Odín realmente bueno? La respuesta honesta es no. Odín no es un dios bueno en el sentido moral que entendemos. Tampoco es malo como entendemos a las figuras demoníacas. Es algo que casi hemos perdido en las narrativas modernas, un dios moralmente gris. Protege a los humanos cuando le conviene, salva a héroes si sirven a sus propósitos, castiga a malvados, pero también manipula a inocentes. Hay una historia particularmente perturbadora en la Volsunga saga sobre Sigmund,
un héroe favorecido por Odín. Durante años, Odín le otorga victorias, poder y gloria. Sigmund se vuelve casi invencible, hasta que un día, en medio de una batalla crucial, Odín aparece disfrazado en el campo de batalla. Se para frente a Sigmund y bloquea su espada con su lanza. La espada se rompe. Sigmund, sin su arma mágica, es rápidamente derrotado y muere. ¿Por qué? Porque Odín había decidido que era momento de que Sigmund muriera, que su historia terminara, que su linaje continuara a través de su hijo por nacer, en lugar de a través de él. Odín manipuló toda la vida de Sigmund como si fuera una pieza de ajedrez, y cuando esa pieza ya no era útil, la eliminó del tablero. Este patrón se repite con docenas de héroes. Odín los eleva, los usa y luego los descarta cuando ya no sirven a su propósito mayor. Y ese propósito siempre vuelve a lo mismo: prepararse para el Ragnarok. Hablemos ahora sobre exactamente qué gobierna Odín cuando decimos que gobierna los 9 reinos. Los 9 reinos, conectados por Yggdrasil, el árbol del mundo, son Asgard, hogar de los Aesir; Vanaheim, hogar de los Vanir; Alfheim, hogar de los elfos de luz; Midgard, el mundo de los humanos; Jotunheim, hogar de los gigantes; Svartalfheim, hogar de los elfos oscuros o enanos; Niflheim, el reino del hielo; Muspelheim, el reino del fuego; y Helheim, el reino de los muertos. Pero aquí está la cosa. Odín no gobierna estos reinos de la manera que un emperador gobierna un imperio. Asgard es su dominio directo, sí, pero incluso allí su poder no es absoluto. Los otros dioses tienen autonomía. Las nornas tejen destinos que ni él puede alterar. Y la propia estructura de Asgard fue construida por gigantes que exigieron pagos que casi destruyen a los dioses. Midgard, el mundo humano, fue creado por Odín y sus hermanos, pero los humanos tienen libre albedrío. Pueden honrar a otros dioses, pueden ignorar completamente a los dioses. Jotunheim es activamente hostil. Los gigantes son enemigos mortales de los Aesir y han estado en conflicto desde el asesinato de Ymir. Helheim está gobernado por Hel, hija de Loki, y ni siquiera Odín puede entrar y salir libremente. Entonces, ¿qué significa que Odín gobierne los 9 reinos? Significa que tiene influencia. Significa que sus acciones repercuten a través de todos los mundos. Significa que cuando él toma una decisión, los 9 reinos sienten las consecuencias. Es poder, sí, pero es poder con responsabilidad, con consecuencias, con límites. Y Odín odia esos límites. Por eso sigue buscando conocimiento. Por eso sigue acumulando poder. Por eso sacrifica y sufre, porque sabe que incluso con todo su poder actual, no es suficiente para cambiar lo que viene. Aquí hay un evento en la historia de Odín que rara vez se menciona, pero que es absolutamente crucial: la guerra Aesir-Vanir. Antes de que Odín consolidara su poder, había 2 grupos de dioses: los Aesir, guerreros gobernantes asociados con el orden, y los Vanir, asociados con la fertilidad, la naturaleza, la magia. Y tuvieron una guerra tan devastadora que casi destruye a ambos grupos. La guerra comenzó con Gulveig, una diosa o bruja Vanir que vino a Asgard. Los Aesir, sintiendo que su magia era peligrosa, intentaron matarla. La quemaron 3 veces. 3 veces ella resucitó. Los Vanir, enfurecidos, declararon la guerra. Lo que siguió fue un conflicto que sacudió los cimientos de los 9 reinos. Los Aesir tenían fuerza marcial y estrategia. Los Vanir tenían magia y control sobre la naturaleza misma. Ningún lado podía ganar. Finalmente, exhaustos, negociaron la paz. E hicieron algo sin precedentes. Intercambiaron rehenes divinos. Los Vanir enviaron a Njord y sus hijos Frey y Freya a Asgard. Los Aesir enviaron a Hoenir y Mimir a Vanaheim. Pero aquí está el detalle oscuro. Odín engañó en este intercambio. Hoenir parecía sabio porque Mimir le susurraba las respuestas. Cuando los Vanir se dieron cuenta del engaño, decapitaron a Mimir y enviaron su cabeza de vuelta a Odín. ¿Y qué hizo Odín?
preservó la cabeza de Mimir con hierbas y magia, y todavía consulta con ella, buscando su consejo en los momentos más cruciales. Sí, Odín literalmente tiene la cabeza cortada de su amigo, preservada mágicamente como su consejero más confiable. Esta guerra y su resolución revelan algo importante. Incluso Odín reconoce que no puede tenerlo todo. Tuvo que ceder, tuvo que negociar, tuvo que integrar a los Vanir en su panteón. Y esta integración cambió todo. Freyja le enseñó Seidr. Frey aportó prosperidad. Los Aesir se volvieron más completos, más poderosos, pero también más complejos, más contradictorios, como Odín mismo. Ahora vamos a hablar de algo verdaderamente inquietante: la posibilidad de que Odín esté activamente trabajando para causar el Ragnarok. Sé que suena contradictorio. Acabamos de hablar de cómo Odín está obsesionado con prepararse para el Ragnarok, de cómo busca desesperadamente conocimiento para luchar contra él. Pero considera estos hechos. Loki, el causante del caos que eventualmente liderará a los gigantes contra los dioses en el Ragnarok, es hermano de sangre de Odín. Ellos juraron una hermandad que ni siquiera los otros dioses pueden romper. Los tres hijos más peligrosos de Loki, Fenrir, el lobo que devorará a Odín, Jormungandr, la serpiente que matará a Thor, y Hel, la diosa de los muertos, fueron traídos a Asgard por orden de Odín. Cuando los dioses vieron lo peligrosos que eran estos hijos de Loki, quisieron destruirlos inmediatamente. Odín lo prohibió. En su lugar, ordenó que Fenrir fuera criado en Asgard, que Jormungandr fuera arrojada al océano, donde creció hasta rodear todo Midgard, y que Hel fuera enviada a gobernar Helheim. Básicamente, Odín aseguró que las fuerzas exactas que lo destruirían en el Ragnarok sobrevivieran y crecieran en poder. ¿Por qué? Una teoría es que Odín cree que solo enfrentando estas amenazas en su máximo poder puede haber alguna posibilidad, por pequeña que sea, de alterar el destino. Que si las fuerzas del Ragnarok son menos de lo que están destinadas a ser, el destino podría cambiar de formas impredecibles y potencialmente peores. Otra teoría, más oscura, es que Odín ha llegado a creer que el Ragnarok es necesario, que el mundo actual está fundamentalmente roto, que solo a través de la destrucción total pueden hacer un mundo nuevo y mejor. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el Ragnarok. No es el final absoluto. Después del fuego, después de que los mundos se hundan en el océano, después de que casi todos los dioses y gigantes hayan muerto, el mundo resurgirá, verde, puro, nuevo. Algunos dioses sobrevivirán. Los hijos de Thor, Magni y Modi, Vidar, que vengará a Odín matando a Fenrir, Balder resucitará de Helheim, y ellos heredarán un mundo renacido. Dos humanos, Liv y Lifthrasir, sobrevivirán refugiados en el árbol del mundo, y de ellos nacerá una nueva humanidad. Es posible que Odín vea el Ragnarok no como una catástrofe que prevenir, sino como un parto doloroso necesario para un mundo mejor. Es una posibilidad aterradora, porque significaría que todo el sufrimiento, toda la manipulación, todas las muertes que Odín ha causado, son parte de un plan para destruir y recrear la realidad misma. Aquí hay una dualidad fascinante en Odín que no obtienes con otros dioses. Es simultáneamente el dios de la sabiduría y la poesía, y el dios de los ahorcados y los caídos en batalla. ¿Cómo encajan estas cosas juntas? Primero, hablemos de la poesía. En la mitología nórdica la poesía no era entretenimiento ligero, era magia. Las palabras tenían poder literal. Los escaldos, los poetas vikingos, podían alabar o destruir reputaciones, y la reputación lo era todo para un vikingo. La fuente de la poesía era el hidromiel de la poesía, creado de la sangre de Kvasir, un ser de sabiduría insuperable, nacido de la paz entre Aesir y Vanir. Este hidromiel fue robado por gigantes y escondido. Odín se infiltró, sedujo a la hija del gigante que custodiaba el hidromiel, bebió todo en 3 tragos, se transformó en águila y voló de vuelta a Asgard mientras lo regurgitaba en recipientes. Sí,
La fuente de toda inspiración poética en la mitología nórdica es literalmente vómito de Odín. Y alguna de esas hidromiel se derramó durante el vuelo, cayendo sobre Midgard. Esa es la razón, según el mito, de por qué algunos humanos tienen talento poético y otros no. Depende de si fueron tocados por el hidromiel derramado de Odín. Ahora, ¿los ahorcados? Aquí está la cosa oscura. Odín mismo se ahorcó del árbol del mundo para obtener las runas, y después de eso se convirtió en el dios de aquellos que mueren colgados. Los vikingos a veces sacrificaban prisioneros colgándolos como ofrendas a Odín. Lo llamaban alimentar a los cuervos de Odín. Y Odín aceptaba estos sacrificios. Entonces tienes esta imagen bizarra. El mismo Dios que inspira la belleza de la poesía también acepta sacrificios humanos violentos. El mismo ser que otorga sabiduría y elocuencia también se deleita en la muerte de guerreros. No es una contradicción para los nórdicos, es totalidad. Odín representa la vida en su complejidad completa, no solo lo bello, sino también lo terrible, no solo la creación, sino también la destrucción. Hablemos ahora de las valquirias, porque su relación con Odín revela mucho sobre su naturaleza. En las representaciones modernas, las valquirias suelen mostrarse como guerreras nobles, casi como ángeles que rescatan a héroes caídos. Y hay algo de verdad en eso, pero originalmente las valquirias eran algo mucho más siniestro. Su nombre literalmente significa seleccionadoras de los caídos. Y eso es exactamente lo que hacían, elegían quién vivía y quién moría en batalla. No rescataban a los muertos, determinaban quién moriría. Las valquirias cabalgaban sobre los campos de batalla antes de que comenzaran las luchas, y su presencia predecía muerte. Tejían el destino de los guerreros, literalmente, en telares hechos de intestinos humanos y pesos de cabezas cortadas, según el poema Darradarjoð. La urdimbre está hecha de entrañas humanas, piedras de cabezas humanas son los pesos, lanzas ensangrentadas son los batientes, flechas de hierro son las agujas. Tejeremos con espadas esta tela de victoria. Estas no son figuras angelicales, son espíritus de batalla que glorifican la violencia. Y todas sirven a Odín, todas llevan a cabo su voluntad, porque Odín necesita que guerreros específicos mueran, no cualquier guerrero, los mejores, los más valientes, los que lucharán mejor en el Ragnarok. Las valquirias no solo los llevan a Valhalla, los seleccionan para la muerte específicamente porque Odín los necesita muertos, los necesita en su ejército eterno. Imagina eso por un momento. Eres un guerrero vikingo, luchas con valentía, con honor, con todo tu corazón. Y justo cuando podrías sobrevivir, justo cuando podrías regresar a casa con tu familia, una valquiria decide que eres demasiado bueno para vivir, que Odín te necesita más muerto que vivo. Y mueres, no por mala suerte, no por falta de habilidad, sino porque el Padre de todos decidió que tu muerte sirve mejor a sus propósitos que tu vida. Esto es lo que significa tener a Odín como tu Dios. Significa que tu vida no es completamente tuya, significa que tu destino está entretejido con sus planes. Significa que incluso tu muerte podría ser orquestada para servir a una agenda que nunca comprenderás completamente. Volvamos a algo que mencionamos antes, pero que merece más atención. La habilidad de Odín para cambiar de forma. Odín puede transformarse en literalmente cualquier cosa. Águila, serpiente, anciano, mujer, incluso objetos inanimados. Y usa esta habilidad constantemente, no solo para viajar, sino para aprender. Hay una historia donde se disfraza como un trabajador llamado Volverk. Se contrata con un gigante llamado Baugi para trabajar en sus campos. Hace el trabajo de 9 hombres solo, y al final, como pago, pide un trago del hidromiel de la poesía que el hermano de Baugi guarda. Baugi accede a ayudarlo, pero cuando llegan al lugar, el hermano se niega. Entonces Odín le pide a Baugi que taladre un agujero en la montaña. Baugi taladra, pero intenta engañar a Odín diciéndole que ha atravesado cuando no es así. Odín sopla en el agujero y las virutas de roca vuelan de vuelta, revelando la mentira. Baugi taladra de verdad esta vez. Odín se transforma en serpiente, se desliza a través del agujero
y roba el hidromiel. Lo fascinante aquí no es solo el robo, es que Odín, el gobernante supremo de los dioses, estaba dispuesto a hacer trabajo manual durante todo un verano, a degradarse tomando órdenes de un gigante, todo por la posibilidad de obtener algo valioso. No hay dignidad que no sacrificaría por conocimiento, no hay rol que no interpretaría, no hay forma que no adoptaría. Esta capacidad de transformación no es solo física, es psicológica. Odín puede pensar como un gigante, como un humano, como un esclavo, como un rey. Puede ver el mundo desde cualquier perspectiva, y esto lo hace infinitamente peligroso, porque nunca puedes estar seguro de que realmente conoces a Odín. Nunca puedes estar seguro de que entiendes sus motivaciones, porque ha vivido como todo y todos. Aquí está algo que deberías estar preguntándote a estas alturas. Si Odín ha sacrificado tanto, ha sufrido tanto, ha aprendido tanto, ¿ha valido la pena? ¿Es más feliz? ¿Es más poderoso de formas que importan? ¿Puede realmente cambiar su destino? La respuesta inquietantemente parece ser no. Odín sabe más que cualquier otro ser en los 9 reinos. Puede ver el pasado completo, mucho del presente y partes del futuro. Tiene la sabiduría de Mimir, el conocimiento de las runas, los secretos del Seidr. Y está atormentado. Hay un concepto psicológico moderno llamado parálisis por análisis, donde saber demasiado te impide actuar efectivamente. Odín sufre de una versión cósmica de esto. Conoce todas las consecuencias, ve todas las ramificaciones, entiende todas las interconexiones, y este conocimiento no lo libera, lo encadena. En el poema Voluspa, cuando la Volva, vidente, le revela el futuro a Odín, hay un momento desgarrador. Después de describir el Ragnarok, después de detallar su muerte y la caída de los dioses, ella pregunta, ¿quieres saber más? Y Odín, a pesar de toda su búsqueda de conocimiento, a pesar de todo lo que ha sacrificado para aprender, no responde. El poema simplemente continúa, porque hay un punto donde incluso Odín no quiere saber más, donde el conocimiento se convierte en carga en lugar de poder. Esta es la maldición de la omnisciencia. Cada decisión que tomas, sabes exactamente qué habrías perdido con la alternativa. Cada acción, ves todas sus consecuencias. Cada momento, llevas el peso de todos los futuros posibles. Odín está solo en su conocimiento. Ni siquiera Frigg, su esposa que también conoce el futuro, comparte todo lo que él ve. Los otros dioses viven en relativa ignorancia. Los humanos viven en total ignorancia. Solo Odín lleva la carga completa del saber, y esa soledad lo define tanto como su poder. Ahora, saltemos miles de años al presente. ¿Por qué Odín todavía importa? ¿Por qué deberíamos interesarnos en un dios de una religión muerta? Porque Odín representa algo eternamente relevante, la lucha contra lo inevitable. Piensa en las crisis existenciales modernas. Sabemos que el Sol eventualmente morirá. Sabemos que el universo llegará a su fin termodinámico. Sabemos que cada uno de nosotros morirá, que todo lo que construimos eventualmente se desmoronará. ¿Deberíamos rendirnos? ¿Deberíamos dejar de esforzarnos porque todo es temporalmente fútil? Odín grita no con cada acción que toma. Lucha sabiendo que perderá. Se sacrifica sabiendo que no cambiará el resultado final. Busca conocimiento sabiendo que solo le traerá más dolor. Y aún así, continúa. Esto resuena profundamente con la condición humana moderna. Vivimos en una era donde somos más conscientes que nunca de nuestra insignificancia cósmica. Sabemos que somos animales en un planeta promedio, alrededor de una estrella promedio, en una galaxia promedio. Y aún así construimos, creamos, amamos, luchamos por el significado. Somos todos un poco como Odín, buscando conocimiento que nos aterroriza, luchando batallas que sabemos que eventualmente perderemos, sacrificándonos en el presente por futuros inciertos. La filosofía de Odín no es optimista, pero es profundamente honesta. No promete salvación, no garantiza la victoria. Solo ofrece esto, la dignidad de la lucha en sí misma. Hablemos sobre cómo Odín ha sido reinterpretado
malinterpretado y francamente domesticado en la cultura moderna. Marvel nos dio un Odín noble y paternal. God of War nos mostró un Odín paranoico y manipulador, mucho más cercano al original para ser justos. Vikings y otras series lo han presentado de diversas maneras, pero ninguna captura completamente la alienidad del Odín original, porque el Odín de las sagas es fundamentalmente ajeno a la moralidad moderna. No encaja en nuestras categorías de héroe o villano. No se preocupa por el consentimiento informado, los derechos individuales o la equidad. Es un dios de una era diferente, con valores diferentes. Y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Debemos actualizar a Odín para audiencias modernas? ¿No hay valor en preservar su extrañeza original? Personalmente creo que hay un peligro en hacer a Odín demasiado accesible, demasiado relatable, porque parte de su poder como figura mitológica radica precisamente en su otredad. Odín nos desafía, nos incomoda, nos hace cuestionar nuestros supuestos sobre poder, conocimiento, moralidad y destino. Un Odín completamente domesticado pierde eso. Pero también hay peligros en el otro extremo. Grupos extremistas modernos han intentado apropiarse de Odín y la mitología nórdica para sus propias agendas odiosas. Han tratado de convertir estos mitos en símbolos de pureza racial o supremacismo. Esto es una profanación completa de las fuentes originales. Los vikingos eran viajeros, comerciantes, mezcladores de culturas. Las sagas están llenas de matrimonios entre grupos diferentes, de adopción de forasteros, de héroes de orígenes mixtos. Y el propio Odín es literalmente mitad gigante. Su hijo más amado, Thor, tiene una madre gigante. Sus consejeros más cercanos incluyen a Vanir, ex-enemigos. Ha aprendido magia de diosas, sabiduría de gigantes, secretos de enanos. Odín no representa pureza, representa la búsqueda incansable de conocimiento de cualquier fuente, la disposición a cruzar fronteras, la capacidad de transformarse y adaptarse. Así que cuando hablamos del legado de Odín, tenemos que navegar cuidadosamente entre la Scylla de la domesticación y la Caribdis de la apropiación. Si tuviéramos que destilar todo lo que hemos explorado sobre Odín en un mensaje central, ¿cuál sería? Creo que sería esto. La búsqueda de conocimiento y significado vale la pena, incluso cuando, especialmente cuando, el resultado está predeterminado. Odín no es un optimista, no cree que todo saldrá bien al final. No tiene fe en la justicia cósmica o la bondad inherente del universo, pero lucha de todas formas, aprende de todas formas, se sacrifica de todas formas. ¿Por qué? Porque la alternativa, rendirse, aceptar pasivamente el destino, dejar de buscar, es una muerte en vida. Es rendirse no solo a la inevitabilidad de la muerte física, sino a la muerte del espíritu. Odín elige vivir completamente hasta su último momento. Elige continuar aprendiendo hasta que sea imposible aprender más. Elige luchar hasta que la lucha lo mate. Y hay algo profundamente admirable en eso, incluso si también hay algo ligeramente loco. Vivimos en una era donde estamos constantemente conscientes de nuestras limitaciones. La ciencia nos dice que el libre albedrío podría ser una ilusión. La neurología nos muestra que somos esclavos de nuestros cerebros. La física nos recuerda que somos partículas siguiendo leyes inmutables. Odín nos dice, lucha de todas formas, aprende de todas formas, significa algo de todas formas. No porque cambiarás el resultado final, sino porque el acto de luchar es lo que te define. Entonces, ¿quién es realmente Odín? Es el dios que sacrificó su ojo por sabiduría y descubrió que la sabiduría solo trae más preguntas. Es el padre que permite la muerte de su hijo más amado porque sirve a un plan mayor que incluso él no puede articular completamente. Es el rey que gobierna no a través de la fuerza bruta, sino de la manipulación, el engaño y el conocimiento. Es el guerrero que lucha sabiendo que la batalla ya está perdida. Es el buscador de conocimiento que ha aprendido demasiado para su propia paz mental. Es el dios que se niega a aceptar el destino, pero que también se niega a ignorar su realidad.
Odín es la personificación de la ambición humana llevada a su extremo lógico. Es lo que obtienes cuando la curiosidad, la determinación y la negativa a aceptar límites no conocen freno. Y quizás lo más importante, Odín es un recordatorio de que el poder y el conocimiento tienen costos, que cada sacrificio por sabiduría exige algo a cambio, que ver más claramente el mundo no necesariamente te hace más feliz. Los vikingos no adoraban a Odín porque los hacía sentir cómodos, lo adoraban porque los hacía sentir vivos, porque encarnaba la lucha contra lo inevitable que todos enfrentamos. En un universo frío e indiferente, donde todos sabemos cómo termina nuestra historia personal, Odín nos muestra que todavía hay dignidad en cómo luchamos, cómo aprendemos, cómo nos negamos a irnos en silencio hacia esa buena noche. El padre de todos, el caminante, el que busca conocimiento, el dios de los ahorcados, el maestro de las runas. Odín no descansa. Incluso ahora, en las historias que seguimos contando, sigue cabalgando Sleipnir a través de los 9 reinos, buscando respuestas que nunca encontrará completamente, preparándose para una batalla que nunca podrá ganar. Y quizás esa es la lección más poderosa que nos deja, que el significado no viene de la victoria final, sino del esfuerzo continuo, que el valor no está en evitar la derrota, sino en cómo te enfrentas a ella cuando llega. Porque al final, todos enfrentaremos a nuestro propio Ragnarok, nuestro propio fin inevitable. Y cuando llegue ese momento, la pregunta no será si lo evitaste, será cómo viviste hasta ese punto, qué aprendiste, por qué luchaste, qué sacrificaste en busca de algo más grande que tú mismo. Odín no nos ofrece consuelo fácil, pero nos ofrece algo quizás más valioso, un modelo de cómo vivir con los ojos completamente abiertos ante la realidad, sin ilusiones, sin esperanzas falsas, y aún así, elegir luchar. Esa es la verdadera naturaleza del poderoso dios nórdico que gobierna los 9 reinos. No un rey cómodo en su trono, sino un buscador incansable, un guerrero contra el destino mismo, un recordatorio de que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo o duda, sino la voluntad de actuar a pesar de ambos. Y esa es una lección que trasciende la mitología. Es tan relevante ahora como lo fue hace 1000 años, quizás incluso más.